no puedes agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. No puedes. Vas a terminar desagradando a uno de los dos en medio de esa misión imposible. Porque cuando estás agradando al mundo, tienes que meterte y mezclarte con sus costumbres que están muy contrarias a las costumbres de Dios. ¿Me entiendes? Entonces es una misión imposible y te vas a terminar haciendo enemigo de alguno de los dos. Si buscas agradarle a Dios, te vas a terminar haciendo enemigo del mundo. Entonces ya lo veíamos hace 2 semanas, por las razones por las que el mundo persigue al cristiano. ¿Sí? Entonces, si usted no se conectó hace 2 semanas, pídame la prédica y yo se la paso para que usted entienda más. Entonces, no se trata solamente de nuestro estilo de vida lo que ofende al mundo, iglesia. Es algo distinto, ¿sí? Es algo que está en nuestro corazón, es algo que está en nosotros. ¿Me entienden? No, no solamente se trata de un estilo de vida, no solamente se trata de valores. ¿Qué dijo Jesús? Cuando por mi causa os vituperen. Es decir, es porque seguimos a Cristo, es por la misma causa por la que insultaron, mintieron, maltrataron a Jesús. Es por esa misma causa que a nosotros hoy en día los cristianos nos persiguen. ¿Ok? Es por esa misma causa. Entonces Romanos 14, del 7 al 8 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos me están entendiendo la introducción que estoy tratando de dar? Entonces, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. No está hablando de todo el mundo, está hablando de los cristianos aquí. Ni vives para ti, ni mueres para ti. Si vives, vives para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Esa es la causa por la que Cristo también murió. Esa es la causa por la que somos perseguidos. Esa es la causa por la que muchos en el mundo están muriendo. Muchos hermanos nuestros ahora mismo están muriendo por esa causa, por el Señor. Entonces, algo característico de un cristiano es que siempre se va a esforzar para vivir para Cristo. ¿Ok? Siempre se va a esforzar en vivir para Cristo. Puede que luche contra muchas cosas, puede que luche contra el pecado, puede que luche contra su mal carácter, puede que luche con un montón de cosas, pero ese siempre va a ser su mayor anhelo, cosa que es muy diferente al mundo. Es por eso que somos perseguidos, es por esa causa, es por ese anhelo de siempre agradarle al Señor. Entonces, ahora vamos a ver las diversas maneras de cómo un cristiano es perseguido, ¿sí? Porque no todos los cristianos vamos a ser apedreados. No todos los cristianos vamos a morir en manos de musulmanes o a morir en manos de la gente. No, lo que tenemos que entender es que todos los cristianos de alguna forma vamos a ser perseguidos. ¿Ok? ¿Con cuántos cristianos estoy hablando? Y si estoy hablando con cristianos, ¿a cuántos les sirve esta enseñanza para estar listo para lo que se viene? Ahora, hay muchas posturas con respecto a la segunda venida del Señor. Yo cuando les enseñaba Mateo 24 hace algún tiempo, yo les decía, esa no es razón para causar una división en la iglesia. Porque hay muchos que dicen, no, Jesús viene antes. Perfecto, está muy bien. Hay otros que dicen, Jesús viene después. Y la cosa es muy incierta, pero estudiando bastante, se puede ver que, bueno, yo creo, y estudiando, ya voy a hacer este estudio después con ustedes también, con todos los que quieran participar, un día miércoles, yo creo que la iglesia va a tener que pasar por esos 7 años de tribulación. Y si la iglesia, y si la iglesia que pasa por esos 7 años de tribulación es una iglesia débil, es una iglesia que no va a poder lidiar con la persecución, es una iglesia que no va a ser llevada con Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez no fue parte de la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué tipo de ataques, qué tipo de persecución tiene la iglesia en todo tiempo, en todo momento? O puede ser ataques verbales, o ataques físicos, o ataque social. Esas son las diversas maneras en cómo un cristiano puede ser perseguido y cómo está escrito en la Biblia también. Ataques verbales, ataques físicos o ataque social. Entonces, ataques verbales. Vamos a Mateo 5:11 que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. La palabra vituperar aquí significa insultar,
cuando por mi causa los insulten con oprobio, cuando por mi causa los avergüencen frente a todos, esa es la palabra vituperar, y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que los cristianos serán víctimas de burlas, serán víctimas de insultos, tal cual como Jesús lo fue. Jesús fue víctima de burlas. Cuando le taparon la cara y le daban de puñetes, dice la palabra, y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? A ver, profeta, profetiza. ¿Se imagina ese nivel de burla? Entonces algunos ya estuvieron diciendo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no me respaldas, Padre? Dame tu respaldo, dame una palabra para profetizarle al que me está pidiendo que profetice. No, dame una palabra para demostrarle que tú eres real. No, Jesús pudo haberle profetizado lo que sea. Pero nosotros no nos movemos por la burla, porque muchas veces cuando se burlan de nosotros y queremos nosotros responder con una señal, eso es venganza. Y esa no es la manera de cómo debe reaccionar un cristiano. Y ya vamos a hablar de cómo debe reaccionar un cristiano. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces a Jesucristo mismo, su propia familia comenzó a decir, oye, mamá, ya agárralo este man porque ya está fuera de sí. Su propia familia, sus propios hermanos. No sé si Santiago estaba entre esos hermanos, el que a la final terminó siendo un obispo en la iglesia en Jerusalén, pero su propia familia se burló de Jesucristo. Por eso, mi hermano, como decía Pedro, no se sorprendan como si alguna cosa extraña os acontezca cuando tu propia familia se ponga en contra tuyo. Cuando tu propia familia que es del mundo o cuando tu propia familia que pertenece a otra religión viene y te critica, que no te sorprenda, que no sea como que cosa extraña te acontezca. Es algo normal que pasa en la vida de un cristiano. Es algo normal que tu marido que no es cristiano se comienza a burlar de Dios. Es algo normal que tu esposa, que tus hijos que no son cristianos se comiencen a burlar de Dios. Ahora, testimonio personal aquí, sí, yo tengo un testimonio personal, no precisamente porque a mí se me burlaban, pero mi papá es el que nos llevó al cristianismo a nosotros, nos llevó a Cristo. Y nosotros nos burlábamos, pero hasta decir basta de mi padre. Entonces, sí, que santo, que santurrón, que es el cara de santo. Y toda la familia, casi toda la familia decíamos eso. Entonces, no solo los de aquí, sino también los de allá. Entonces, nos burlábamos y nos reíamos de él, pero él insistía, insistía, insistía hasta que nos llevó a todos y todos nos convertimos a Cristo. Y ahora todos amamos mucho al Señor, pero la cosa es esa. ¿Me entiende? El primer ataque que un cristiano va a tener es la burla. Son los insultos, es la persecución verbal. No le tenga miedo a ese tipo de cosas. Yo le voy a enseñar aquí más adelante en unos minutitos cómo usted tiene que reaccionar a ese tipo de cosas, ¿ok? Pero ahora desde ya le digo, va a ser burlado, va a ser criticado, ¿ok? Una vez alguien me dijo, oye, si tú me vienes, alguien de mi familia, si tú me vienes a hablar de Jesús, yo te voy a pegar. Yo dije, ok. Ok, yo solo estaba sentado viendo la tele, ¿me entiendes? Pero siempre va a haber esa persecución, siempre va a haber ese tipo de cosas. Y usted no se puede ofender por eso, usted no puede coger y tragarse la ofensa. Sobre todo si viene de su familia, ay, estos son los más cercanos y me critican todavía por ser cristiano y comienzas a ofenderte contra tu familia. No te ofendas porque tarde o temprano ellos van a venir a los pies de Cristo. Entonces, Mateo 10:25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro, ¿sí o qué? Y al siervo como a su señor. Si al padre de familia llamaban Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, qué interesante, porque a Jesús su familia lo burló. A Jesús comenzó a liberar y le decían, en el nombre del diablo está liberando. En el nombre de Baal está liberando. Entonces mira lo que dice Jesucristo aquí. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a mí me dijeron que estoy liberando en el nombre del diablo, ¿qué se sorprenden ustedes? ¿Qué se sorprenden ustedes cuando los acusen de cosas falsas? Porque ¿qué dijo Jesús? No solamente dijo cuando digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dijo? Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque cuando tú eres cristiano y tú te esfuerzas por ser una persona íntegra y tú te esfuerzas por caminar, como ya hablamos, las 7 bienaventuranzas pasadas, van a tener que mentir de ti para decir algo malo de ti. Van a tener que mentir en contra tuyo para decir algo malo en contra tuyo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ustedes me conocen, yo amo a Jesús con todas mis fuerzas.
Yo me esfuerzo por seguir la Biblia al pie y al derecho. Yo me esfuerzo por no malinterpretar la Biblia. Yo me esfuerzo por interpretarla de la manera correcta. Y muchas veces por eso nos van a llamar religiosos. ¿Me entiende? Nos van a llamar religiosos cuando nos vayamos en contra de una revelación absurda que un tipo tuvo en un sueño. Te van a llamar religioso. Otras veces, ahorita ya me dicen que soy apóstata. Y eso que amo las escrituras y amo al Señor y quiero hacer lo que la palabra dice. Y la apostasía es hacer lo contrario a lo que la Biblia dice, pero ya soy apóstata. Entonces, ¿será eso verdad? No es verdad. ¿Me entiendes? Pero eso dijo Jesús. Van a mentir para decir males en contra de ustedes. Van a mentir, van a mentir. De repente van a agarrar tu pasado y van a decir, no, es que este es un malhumorado, es que este era tenaz, es que este era un drogadicto. Y van a mentir para decir cosas malas en contra de ustedes. No se sorprendan. No digan, Señor, pero ¿por qué tú no me estás defendiendo? Y el Señor te va a decir, no, tú defiéndeme a mí. Dando testimonio y actuando de la manera correcta cuando ellos vengan a mentirte. Cuando ellos vengan a mentir de ti. ¿Cuántos me están entendiendo? No significa que Dios necesite que alguien lo defienda, pero necesitamos nosotros cuidar nuestro testimonio y representar al Dios al que nosotros servimos aquí en la tierra. Entonces, como les decía la misma familia de Jesús, se burló de él. No por ser un fanático, ¿me entiendes? No por ser indecentes se tienen que burlar de nosotros, sino por la justicia, ¿me entiende? Un cristiano, yo vuelvo y repito, iglesia, un cristiano tiene que ser alguien cuerdo, no alguien loco, zafado, que hace cualquier tontería. Una vez, perdón, tengo que decir esto, es un poco desagradable, pero tengo que decir, una vez escuché a una mujer, sí, es medio feo, perdón, pero escuché a una mujer que se orinó en un frasquito y le puso un splash y comenzó a rociarlo en todo el cuarto del hijo y decirle, no, mi hijo va a servirle al Señor en el nombre de Jesús. Por Dios, ¿cómo no se van a burlar? Si se burlan de esa persona, justificadamente. Es más, cuando me dijeron hasta yo me reí. Y no digan, ay, qué malo que eres, pastor. ¿Cómo te hace reír de la fe de esa mujer? Es que fe en qué? La fe deberíamos ponerla en el Señor, no en cualquier cosa. Eso es lo que dice la palabra. Ten fe en Dios. Si no, agarra una patita de conejo, agarra una estampita y ten fe en eso. Y digamos que todas las religiones están bien por tener fe en un Buda. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros no somos burlados y perseguidos por ser fanáticos. Los fanáticos son los que siguen a toda costa a alguien sin conocerlo. Y tampoco nos persiguen por ser indecentes. El cristiano tiene que ser alguien cuerdo. Y es más, Pablo lo dice. ¿Cómo se van a poner todos a hablar en lenguas como dementes? Cuando venga alguien nuevo no va a entender lo que pasa y van a decir, estos están locos. ¿Y qué dijo Pablo? Y condénalo porque se está burlando de ti. No, con justa razón va a decir, estos están locos. Porque aquí no hay orden, aquí no hay decencia, aquí no hay cordura. Y un cristiano debe tener cordura. Un cristiano no se tiene que portar como animal, no se tiene que portar como loco, no se tiene que portar como si no tuviera cerebro, excusándose de no, es que un acto de fe. No. ¿Cuántos me están entendiendo? Si vamos a ser burlados, que sean burlados por la causa de Jesucristo, y a Jesucristo nunca lo vimos haciendo una estupidez. ¿Qué dijo Jesús? Cuando los burlen, cuando los insulten, por mi causa. Es decir, por hacer lo que yo hago. Cuando los burlen, los persigan por mí. Jesucristo yo no lo veo haciendo eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Es la importancia de leer la palabra, es la importancia de tener una relación íntima con el Señor. Entonces, se nos trata muchas veces como si fuésemos dementes, ¿sabes? Y aún a los cristianos cuerdos se los trata como si fueran dementes. A esos cristianos cuerdos que creen que una enfermedad se puede sanar, cristianos cuerdos que creen que Dios los va a proteger en medio de la crisis. ¿Cuántos cristianos cuerdos hay acá? Esos cristianos cuerdos que creen que Dios tiene el poder para sacarlos de cualquier dificultad. Esos cristianos cuerdos van a ser burlados. Esos cristianos cuerdos son burlados hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en una generación que adora la ciencia, que ha diosificado la ciencia y el ateísmo. Ahora los ateos son la gente más inteligente del mundo, supuestamente, porque tratan de encontrarle razón a todo. Cuando vemos que y esto es algo que le quiero decir, los mayores científicos de toda la historia dijeron, hay un Dios.
Ahora, muchos dicen, Einstein era cristiano. No, no era cristiano, pero creía en un Dios. Él decía, es que es imposible. Estudio tanto, veo tanto, le busco la lógica tanto a todo, y es imposible no pensar que hay un Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque hay Dios. El problema es que nos encontraron con el Dios al que nosotros sí nos encontramos. Pero los mayores científicos de la historia han dicho, hay un Dios. Es imposible que esto haya sucedido por suceder. Pero lastimosamente, ahora nosotros somos tratados como dementes. Muchos sí, justificadamente, porque se portan como animales, se portan como locos, son fanáticos, hacen cualquier tontería ahí y luego quieren que no se burlen. Pero nos tratan como dementes por nuestros principios, por seguir a Cristo, por morir por Jesús. Claro, como demente Policarpo, por morir cantando en vez de negar a Jesucristo. Yo les enseñaba la semana pasada, ¿verdad? Como demente. Está loco, el viejo está loco, mátalo. No es demencia. Son fanáticos los que mueren y son encarcelados en la China a causa de Cristo. No, no son fanáticos, son de verdad, pero nos ven como dementes. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, el ataque verbal no se limita solo a los insultos, ¿ok? También habla de difamación. Dirán toda cosa de mal contra vosotros. Lo siguiente es ataques físicos. Hoy en día, gracias a Dios, ya no es tan común esto. Yo digo gracias a Dios, porque en serio, qué feo saber que nuestros hermanos están muriendo. Y eso sí bien interesante, justo hace 4 o 5 días vi que en Sudán abolieron la ley que dictaba pena de muerte en contra de los que predicaban la herejía del cristianismo. Ya no mueren nuestros hermanos en Sudán. ¿Cuánto les da alegría eso? A mí me llena de alegría eso. Gloria a Dios realmente. ¿Me entiende? Ya no es tan común, pero sigue sucediendo. Sigue sucediendo hoy en día. Ahora yo les decía la semana pasada, la persecución es importante, pero nosotros no tenemos que alegrarnos de la persecución y ya les voy a enseñar eso. ¿Ok? Tenemos que gozarnos en medio de la persecución. Eso es muy diferente. Amén. Porque créame que yo no me alegro para nada que mis hermanos estén muriendo en Medio Oriente. Para nada me alegro que les estén cortando los dedos. Al contrario, da tristeza. Tenemos que estar orando por ellos. Entonces, ataques físicos es la segunda, no hay mucho que explicar. La tercera es ataque social o aislamiento social. ¿Ok? Entonces, Lucas 6, 22, 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, cuando exhibimos el carácter de Cristo que está en nosotros, todo lo que nos impartió en estas bienaventuranzas, vamos a sufrir persecución, vamos a ser apartados. Yo me acuerdo que en la universidad yo trataba de llevarme bien con todo el mundo. En realidad, sí, siempre trataba de tener una buena relación con todos mis compañeros. Pero cuando vieron que yo no me iba a tomar con ellos, yo no me iba a drogar con ellos, yo no me iba a prostíbulos con ellos, simplemente comenzaron a apartarme y simplemente ya no me tomaban como parte del grupo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay lastimosamente muchos que eso les duele y dicen, no, es que me siento relegado en mi colegio y en mi universidad. Entonces es porque sigues tratando de agradar al mundo y te estás volviendo enemigo de Dios. Entonces vamos a ser apartados muchas veces en el ámbito social. Igualmente los negocios. En tanta corrupción que vivimos hoy en día, tanta corrupción que vivimos hoy en día, ¿quién quiere hacer negocios con un cristiano que va a decir, no, yo no voy a dar coimas? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer negocios con un cristiano que dice, no, yo no le voy a subir el presupuesto a las cosas para que te ganes de más? Nadie. ¿Sabes qué? Empresario cristiano, quítate de aquí. Vamos a tener una reunión de negocios nosotros, los que sí están interesados. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Lastimosamente muchos cristianos ahí sí resbalan. Y lastimosamente el pastor, yo he llegado a escuchar pastores que dicen, no pagues impuestos, porque alguien dijo, me voy a traer por acá, porque por acá estoy viendo un amigo que me trae y no pago impuestos. Y el pastor, sí, no, al César lo que es del César. Entonces, si no pagas impuestos, no importa. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, todo ese tipo de cosas están mal.
Están mal. ¿Por qué? Obviamente, porque cuando no queremos esa persecución en lo social, vamos a hacernos con el resto. Vamos a fluir con el resto. Y eso no es lo que quiere el Señor. Si tú eres empresario y el Señor te ha llamado a ser empresario y tienes tal vez estas trabas, déjame decirte, el Señor te va a respaldar con negocios mayores si es que tú no te has doblegado. Si tú no te has doblegado a la corrupción, el Señor te va a respaldar entonces con negocios mayores. Si tú no te has doblegado a las coimas, el Señor te va a respaldar entonces con los negocios que necesitas. Amén. Entonces, ya vimos los tres tipos de ataque que estamos viviendo hoy en día nosotros y nuestros hermanos, los cristianos, ¿ok? Entonces, ¿cómo debe reaccionar un cristiano frente a la persecución? Y eso es lo interesante, creo que eso es por lo que realmente nos conectamos el día de hoy. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano frente a la persecución? Y esa es la parte más importante también de la enseñanza de hoy. Primero, debemos ver qué no dice el texto, ¿ok? Entonces, de cómo no debemos reaccionar. Es decir, no dice que debemos reaccionar con venganza. No dice que debemos reaccionar con rencor. No dice que debemos reaccionar con resentimiento, con depresión. Así no es como lo dice. No debemos reaccionar como paganos. Entonces, y muchos van a decir, sí, pero es que estoy pasando una mala situación, una mala circunstancia, y realmente me deprimí y me estoy deprimiendo y ya, y no, me enojo y quiero simplemente que ya una maldición les caiga. Y quiero que algo les pase, y quiero que el Señor me dé mi venganza. Así no funciona la venganza del Señor, por si acaso. Y no, el Señor me va a dar mi venganza, y todos ellos van a ver, y todos ellos van a terminar humillados. Y de repente estás orando y estás hablando del resentimiento, del dolor y del rencor. Y esa no es la manera en cómo Dios nos pide que nosotros reaccionemos delante de la persecución, defendiendo nuestros propios derechos. Eso no es como el Señor nos pide que reaccionemos delante de la persecución. Persecución. Entiéndame, no estoy hablando de la injusticia que tal vez puedan hacerle fuera del cristianismo. Como que, oye, me quieren cobrar de más y yo no ocupé el teléfono. Anda, reclama. Yo no estoy diciendo que los cristianos tienen que ser tontos. Pero en cuanto a la persecución, el Señor no dice que tenemos que reaccionar de una manera violenta, agresiva, o con enojo, o con ira, o con ofensa. Entonces, ¿quién lo dice? No lo digo yo. A los que les molesta eso dice, pero es algo normal, es algo humano. No, el Señor es quien lo dice. ¿Ok? Y si te parece difícil eso, si te parece fuerte eso, entonces agárrate y vamos a Mateo 5:12. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos. Así es como tienes que reaccionar. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate y alégrate, dice el Señor. Oye, primero no te dice no cobres venganza, que sería lo más satisfactorio, ¿verdad? Cuando alguien viene y te insulta a tu mamá, lo más satisfactorio sería meterle uno solo aquí, ¿cierto? Pero ¿qué te dice el Señor? No. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sería muy lindo coger, bien satisfactorio para uno mismo, que cuando uno lo están criticando, agarrar y comenzar a defenderte en los medios públicos y por aquí y por allá. ¿Sí o qué? Lastimosamente muchos cristianos hacen eso. Creo que no han leído Mateo 5:12. Entonces no deberían estar predicando mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo? Entonces, dice todo lo contrario a deprimirse, a enojarse o a buscar venganza. Todo lo contrario. Alguien dijo una vez, déjame leerte esto, cuando los cristianos somos perseguidos no deberíamos desquitarnos como lo haría un no creyente. No deberíamos enojarnos como lo hace un niño, ni lamer nuestras heridas en autocompasión como un perro, ni simplemente sonreír y soportar como lo haría un estoico. Vaya y lea lo que es un estoico, es una especie de hippie que nació en los tiempos de la antigua Grecia. Entonces, menos aún pretender que lo disfrutamos como lo haría un masoquista, porque no somos masoquistas, entienda eso, yo le voy a enseñar bien. De usted tiene que gozarse en medio de la persecución, pero no tiene que precisamente alegrarle la persecución. Yo le voy a enseñar eso. No somos masoquistas. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos regocijarnos como cristianos y aún saltar en gozo. La palabra que usó aquí este autor para saltar en gozo es la misma palabra griega utilizada en Mateo 5:12. Cuando dice gozaos y alegraos, Jesús está diciendo gozaos, alegraos, salten en gozo porque vuestro galardón es grande. Salten en gozo cuando los estén persiguiendo. Entonces,
Esto está fuerte, ¿no es cierto? Ahí yo creo que a algunos no les gustó. Está como que, eso sí no me parece tan prudente. Esa es la palabra que usamos muchas veces. No me parece tan prudente. No, no me parece falta de osadía. Me parece falta de fe. Me parece falta de identidad. Si yo soy tremendo hijo de Dios, ¿cómo Dios no me va a defender? Eso es falta de identidad. No, no es falta de identidad. Es más, falta de identidad es coger y defenderte como si fueras un perro rabioso. Eso es no saber de qué espíritu eres. Eso es lo que dijo Jesucristo cuando vino el apóstol del amor, el apóstol del amor y su hermano. Vienen los hijos del trueno, los más chéveres y los más bacanos y dice, Jesús, ¿no te recibieron? ¿Quieres que oremos para que fuego descienda del cielo y los consuma todititos estos desgraciados? Imagino que Jesús les quedó viendo así y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben de dónde vienen, ustedes no saben que yo no me muevo así, entonces ¿por qué ustedes sí? De la misma manera sucede acá, iglesia. Ustedes no saben de qué espíritu son, todavía viven resentidos, todavía viven en amargura por lo que les hicieron, todavía viven buscando venganza por lo que les criticaron. Tal vez aquí hay alguien, bueno, yo salí de un ministerio, yo nunca me defendí ni nada, salí de un ministerio, salí haciendo las cosas bien, salí hablando correctamente y toda la cosa. Me criticaron muchísimo, muchísimo. Comenzaron a decir, se está llevando la gente el José. Y dije, pero yo no llamo a nadie. Es más, cambié de número para que no me molesten. Y aún así la gente me contactaba. Pero cuando comenzaron a decir, oye, se está llevando la gente el José, ¿sabes qué hice? Cogí, le llamé y les dije, oye, déjame en paz y vas a ver. No, simplemente dije, yo no estoy haciendo eso. Están mintiendo, así que yo no me voy a defender. Y se acabó. ¿Me entiendes? Así es como pelea un cristiano en las batallas. Así, de ese espíritu es que nosotros venimos. Yo que gano agarrar y comenzar a insultar y comenzar a decir, no, es que mira, yo sé esto de ellos y ellos hacen esto y comenzar a ensuciar el testimonio de los que fueron mis pastores por tanto tiempo. Algo de gratitud debe haber quedado en mí. Algo de cristiano debía haber en mí, ¿no es cierto? Para que yo no haya cogido y haya comenzado a ladrar como un perro rabioso. Si usted dice, no, es que es justo que me defienda, entonces usted no es cristiano, mi hermano. Usted no es cristiano y usted no está defendiendo la causa de Cristo, usted está defendiendo su causa. Porque si es la causa de Cristo, Cristo la defiende, Dios la defiende. Pero si usted la está defendiendo es porque tu causa, no la de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Como los veo un poco fríos, no, nadie escribe amén. Más bien se desconectaron dos. Digo, híjole, ya creo que metí la pata por ahí. Entonces, yo quiero que usted me entienda eso. Va a haber persecución de todos lados. De repente van a hablar mal de ti. Van a coger y van a comenzar a mentir delante de los jueces para hacerte quedar mal y hacerte perder el caso. Hay esa persecución. Pero no es tu causa, es la causa de Cristo. No es tu causa, es la causa de Jesús. Obviamente van a mentir de nosotros muchísimo. Obviamente siguen mintiendo de nosotros muchísimo, pero no es mi causa. Iglesia, no es mi causa, es la causa de Cristo. Cuando yo veo a un pastor que agarra y se sube al púlpito y comienza a defenderse y comienza a atacar a los que le están criticando, yo digo, uy, tienen un pastor que no es cristiano. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, oye, está tu juicio un poco fuerte. Es que así dijo Cristo. O bueno, ya, digamos que es cristiano, pero oye, tienen un pastor que no actúa como Cristo. ¿Cómo quién estará actuando entonces? ¿Cuántos me están entendiendo? Si no le gusta, iglesia, usted tiene el permiso para desconectarse. Yo no veo quiénes se desconectan, pero yo tengo que decirle, actúe como cristiano. Cuando lo persiguen, no se desquite. Cuando lo persiguen, cuando está en medio de la persecución, tiene que usted aprender a saltar el chullo a pie y gozarse, porque así dijo Jesús. ¿Cuántos cristianos hay acá? El anhelo más profundo del cristiano es imitar a Cristo. Entonces, este es el mensaje encontrado a lo largo de las Escrituras. Hechos 5, 40, 41 dice, y convinieron con él y llamaron, mira, escucha esto, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los azotaron, los amenazaron a los apóstoles y les dijeron, no hables en el nombre de Jesús. Y entonces los soltaron, azotados, un poco traumados en la cabeza, salieron y versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio.
salieron de esa reunión y fueron y llamaron a toda la iglesia y enojados, frustrados, cogieron a todos los creyentes y comenzaron a decir, vamos a vengarnos de estos no nos van a hacer esto, nos vamos a desquitar en el nombre de Jesús. Y comenzaron a levantar maldición en contra de los del concilio. Ya mucho le metiste, José. Sí, es que nada de eso hicieron los apóstoles. ¿Qué dice? Cogieron, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oiga, ¿cuánto está acá? Entonces muchos dicen, sí, pero es que esos son hombres maduros. Esos son apóstoles grandes que ya aguantan todo tipo de cosas. ¿Qué dice Hebreos 10:34? Porque de los presos también os compadecéis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, no les despojaron los bienes porque hicieron un mal negocio. Se los despojaban por causa de la persecución. Era una manera para perseguirlos, para persuadirlos que dejen el cristianismo. Entonces, ¿qué hacía el Imperio Romano? Les quitaba los bienes a los cristianos. Ahí ya muchos hubiéramos dejado de ser cristianos. ¿Ah? Entonces Filipenses 2:17-18 dice, y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, esta debería ser la reacción de los cristianos, de todos los cristianos, no solo de los apóstoles maduros, de todos los cristianos debería ser esta. Santiago 1, del 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gozo. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Se acuerda que le leía ese hace 2 semanas? Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, si te gozas en los padecimientos, te vas a gozar en la gloria con Cristo. Entonces, lastimosamente, hay muchos que resumen el cristianismo más a lo que Dios puede hacer aquí en la tierra que a lo que les prometió en la vida eterna. ¿Sabe qué? Yo anhelo más la vida eterna que lo que tengo aquí. Pero muchos viven más su vida aquí en la tierra, agradando a este mundo que agradando al Señor, con el que van a habitar toda la eternidad. Entonces pregunta, si tú tienes 20 años ahorita, joven, ¿por qué vives tratando de agradar a un mundo con el cual vas a convivir máximo 60 años más? Y si te gusta McDonald's, 40 años más. En vez de buscar agradarle a un Dios con el que vas a convivir toda la eternidad. Entonces, los que son participantes de los padecimientos de Cristo aquí en la tierra también van a ser participantes de su gloria. Entonces dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, gózate, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Ahora, gracias a Dios, ninguno de nosotros ha muerto por ser cristiano, ¿no? Nadie de nosotros, no tenemos un familiar que haya muerto por ser cristiano. Pero es la persecución, la que te estoy enseñando los tipos de persecución que tenemos. Entonces, eres cristiano y estás padeciendo persecución. He aquí la manera de actuar, gozarnos y alegrarnos en medio de los ataques. Esa es la manera de actuar de un cristiano cuando padece persecución. Ahora, si eres cristiano, no tienes alternativa, porque lo que habla el versículo 11 es una orden. Ahora, ¿cuánto está acá? Es una orden que dijo Jesucristo. ¿Qué dijo? Cuando vengan los vituperen, los persiguen y todo esto, gózate, está en imperativo. Gózate, es una orden, no es una sugerencia, no es una recomendación. Y está escrito de la misma forma en que Santiago escribió, hermanos míos, tened por sumo gozo, es una orden para los cristianos. Pongámoslo así, es un mandamiento para los cristianos, como la oración, como la lectura de la Biblia. Asimismo, bueno, pero si ahora, hoy en día hasta la oración y la lectura de la Biblia ya es opcional, ¿cómo yo les estoy pidiendo esto? ¿Verdad? Entonces, para la mayoría de iglesias ahora es opcional, ¿no? Es que yo oro. Una vez alguien me dijo, tan sinvergüenzamente, me dijo, ¿sabes qué? Es que yo te puedo prometer orar pasando un día, no más. Es que no me estás orando a mí. ¿Qué te pasa? Y decía, no, yo sí amo al Señor con todo mi corazón, pero yo no puedo orar todos los días. ¿Para qué me comprometo si no voy a cumplir? Entonces, si hoy en día
La oración que Jesucristo la puso como un pilar fundamental de nuestra relación con Dios. La lectura de la Biblia que Jesús la puso como un pilar fundamental de nuestra relación con Dios. Lo hacemos muy de vez en cuando. Claro, ¿cómo les voy a pedir esto? Esta también es una orden. ¿Cómo de repente les voy a dar esta palabra de gózate en medio de la tribulación porque es una orden de tu Señor? ¿Cuántos la van a seguir? Entonces, no, ahora entiendo una cosa, no somos masoquistas ni insensibles al dolor. Ahí me quiero ir al otro lado. Pero estos versículos sí nos enseñan, nos dan a entender que los cristianos sí somos capaces de moderar y aún dominar nuestras emociones. Eso nos da a entender estos versículos. Cuando te dice, en medio de la persecución, puede que venga el dolor, puede que venga la tristeza, puede que venga cualquier cosa, pero Jesús nos da una orden, gózate. Y si Jesús te dice, gózate, es porque sí puedes. Es porque no es imposible. Si Jesús te dice en medio de todo, cree, es porque sí puedes. Es porque no es imposible. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, no podemos decir que la prueba te alejó de Dios o que te llevó a caer en depresión. No, es que estoy otra vez fumando por la prueba. Porque si Cristo nos dio una orden, es porque podemos. ¿Cuántos entienden? Ahora, algunos van a decir, pero Pablo decía que no podemos cumplir la ley si no es por la gracia. No, la ley es otra cosa. La ley es una cosa bien ridícula que los judíos tenían que cumplir. Es una cosa increíblemente difícil de cumplir. Pero esto no es la ley. ¿Me entiende? Hay una diferencia bien grande para los teólogos que tal vez quieren ahí debatir un poco. Entonces, no estoy minimizando tu situación, porque cada quien tiene luchas fuertes, luchas diferentes. Cada uno ahora mismo tiene muchas cosas en la cabeza, en el corazón. Tal vez muchos no pudieron dormir en toda la noche. Entonces yo no estoy minimizando tu situación, pero aún así no tienes por qué amargarte o deprimirte por tu situación, porque Jesús ya fue a la cruz, Jesús murió por ti, Jesús te prometió vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo? Y no solo eso, Jesús también te dijo que va a ser tu proveedor aquí en la tierra. Ahora, como ya he enseñado, no podemos coger y decir, acoge y arrebata. No. Si es su voluntad, Él te proveerá. O Él te proveerá en el tiempo que Él sepa que estás listo para darte la provisión. Entonces, no tienes por qué amargarte. No estoy minimizando tu situación, pero no tienes por qué amargarte, porque tienes un Dios que cumple lo que promete. Tienes un Dios bueno, tienes un Dios fiel, tienes un Dios que hasta ahora está con nosotros a pesar de que hemos sido lo que hemos sido. Entonces, ¿crees que sí tienes derecho a deprimirte? Cristo dijo que no debe ser así. Entonces, ese monstruo de la depresión, ese monstruo de la ira, ese monstruo de amargura que puede venir en medio de la persecución puede ser dominado. Puede ser dominado. ¿Por qué crees que la palabra dice que nuestra fortaleza es el gozo del Señor? Entonces debemos gozarnos cuando somos perseguidos por causa de nuestra fe, pero no por la persecución misma, iglesia. Eso es lo que yo quiero aclarar. Cuando somos perseguidos por causa de nuestra fe, no por la persecución misma. Es decir, ¿se acuerda que yo le decía, el mártir lo hace no el sufrimiento, sino la causa por la que sufre? ¿Me entiende? El mártir no se goza de que lo estén latigueando, pero se goza por la causa, se goza de que sea por Jesucristo. Entonces, más bien, deberíamos lamentar más bien que el mundo nos persiga. Deberíamos lamentar, a mí me duele ver que a nuestros hermanos de Medio Oriente los está persiguiendo, que a nuestros hermanos en Nigeria, si no me equivoco es en Nigeria, los están matando los musulmanes. Que hayan entrado a un colegio a preguntar quién es cristiano y quién no, para matar solo a los cristianos, me duele. Que cojan, invadan aldeas de cristianos para matarlos a todos, claro que duele. La persecución misma duele. ¿Me entiendes? Pero la causa por la que somos perseguidos es la que debería darnos gozo. Amén. Entonces, puede haber una alegría pecaminosa en medio de la persecución. Claro que sí. ¿Por qué? Voy a darle dos ejemplos. Hay gente que parece tener una vocación de mártires, en serio. No todos, pero sí algunos. Y se gozan cuando son perseguidos y atacados, porque eso les da una razón para vivir. No es Jesucristo, es la razón de que los persiguen y los ataquen, que les da una razón para vivir. Y se gozan porque de una forma u otra están llamando la atención sobre ellos mismos. Esa es una alegría pecaminosa. Ese no es el gozo en medio de la persecución. Y los otros, que se sienten superiores a los demás cuando son perseguidos. Y dicen, me persiguen porque saben que soy superior a ellos. Por eso hablan mal de mí. Entonces,
Eso es fariseísmo, mi hermano. Los cristianos deberían lamentar que esas cosas pasen, deberían lamentar que la persecución suceda. Entonces, Martin Lloyd Jones dijo, la persecución es algo que el cristiano siempre debería lamentar, debería causarle dolor que hombres y mujeres a causa del pecado y de estar bajo el dominio de Satanás se conduzcan de una forma tan maligna. El cristiano es en un sentido alguien a quien debe sentirse, alguien a quien se le debe destrozar el corazón al ver el efecto que el pecado causa en otros, hasta el punto de ver que se comportan así, persiguiendo a los cristianos. Por eso nunca se alegra por el hecho de la persecución en sí misma. ¿Ok? Para que usted entienda. Yo no le estoy diciendo, ahora sí, vuélvase loco, y si usted se pone triste porque hay persecución, se fregó. Eso es pecado, se va a ir al infierno. No, la persecución no debe darnos alegría. La causa de nuestra persecución debe darnos gozo. Amén. Entonces, y si vemos la persecución desde ese punto de vista, nos vamos a librar de la autoconmiseración también. Entonces, no decimos, ay de mí, decimos, ay de ellos. Como Jesús lo dijo, ¿se acuerda cuando estaba en la cruz? Y estaba a punto de morir. Y no dijo, ay de mí me duele un montón. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A Jesús le dolía la persecución? Claro que sí, porque veía el nivel de corrupción en ellos a causa del pecado. Entonces, si no debemos gozarnos de la persecución en sí, ¿por qué debemos gozarnos en medio de la persecución? Y con estas razones termino. Hay varias razones. Una, esa persecución nos afianza en nuestra convicción de que somos hijos de Dios. Nos afianza en nuestra convicción de que somos hijos de Dios. Es decir, si nos persiguen a causa de nuestra piedad, testimonio y de que el glorioso Espíritu de Dios está en nosotros, eso debe ser gozo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto, hay algunos jóvenes apasionados aquí en altar que publican cosas así cristianas en sus muros de Facebook y la gente se les ríe. Yo te digo, joven, a los que me están escuchando, no importa, que se te rían. Ahí es cuando tienes que gozarte, porque estás haciendo testimonio, porque estás testificando a Cristo, porque estás predicando. Ahí tienes que gozarte. Entonces, así es como persiguieron a los profetas, dice el versículo 12, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Entonces, eso quiere decir que aún no nos hemos salido de la ruta. Cuando hay persecución a causa de nuestra fe, es que aún no nos hemos salido del camino. Estamos en el camino que caminaron los profetas. Estamos en el camino que caminó Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si de repente ya cuadras demasiado con el mundo, estás sentado con el mundo y eres uno más de ellos, preocúpate. Preocúpate. Si ya hablas como ellos hablan, preocúpate. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no digo que vayan y sean asociales, que sean antisociales. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Ok? Tenemos que ser amigos, tenemos que buscar al mundo, tenemos que amarlos, ¿sí? Pero el problema es cuando somos como el mundo. No hablo de las personas, hablo del espíritu del mundo. Entonces, esta frase que dijo Sugel Michelin me fascinó. Él fue coronado primero de espinas para después recibir la corona de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esa frase a mí me fascinó. Los que quieren anotarla, anótenla. Los que quieren publicarla en sus redes sociales, anótenla para que la publiquen. Él fue coronado primero de espinas para después recibir la corona de gloria. Y eso es lo que los cristianos hoy en día no queremos entender. Entonces, pero eso es una razón por la que tenemos que gozarnos, porque somos hijos de Dios. Eso nos afianza y nos hace entender que somos hijos de Dios y que vamos en el mismo camino que Jesucristo caminó. Segundo, porque nos brindan una excelente oportunidad para mostrarle al mundo el poder del Evangelio. No hay nada más poderoso que nuestro propio testimonio, iglesia. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos dicen amén? El cual no hizo pecado, sino ni se halló en su boca engaño. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, cuando somos perseguidos es una oportunidad perfecta para demostrar quién es nuestro Dios. Cuando somos perseguidos es la oportunidad perfecta para demostrar el Dios que está en nosotros.
Cuando eres perseguida, mujer, por tu esposo que no cree en el evangelio o que está en otra religión. Mira, yo te quiero leer primera de Pedro 3 del 1 al 4 y este es el correcto contexto de Pedro, de primera de Pedro 3 del 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Iglesia, mujeres, hombres, ¿sí se dan cuenta? Cuando alguien venga a hacerte mal, tú tienes que hacerle bien. Es la oportunidad perfecta para demostrar el poder del evangelio. Es la oportunidad perfecta para demostrar que eres cristiano. A mí, ¿qué me sirve que el domingo ores por un paralítico y el paralítico se levante y vayas a tu casa y te portes como un patán? Porque tu familia nunca va a creer así. Y luego sales diciendo, es que no hay profeta en su propia casa. Ya nadie se cree profeta, ese muchacho malcriado. Y eso no es así, porque los hermanos de Jesús terminaron sirviéndolo, terminaron orando, terminaron llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí está el poder de Dios. Esa es la oportunidad perfecta de mostrar el evangelio. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Cuando vengan tus enemigos a maldecirte, no los maldigas, bendícelos. Al contrario, hazles favores para que se sientan avergonzados incluso. En Romanos. Entonces, ¿qué dice aquí Pedro? A las mujeres, mira lo que le está diciendo. Sométete a tu marido aunque no sea cristiano. Para que sean ganados sin palabras, sino por la conducta de sus esposas. Cuando venga tu marido a decirte, sí, pero que este Dios, esto es lo de acá, no te portes como loca y desenfrenada, estarle gritando. Ámalo, sométete. ¿Y qué dice? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y es por eso que muchas mujeres todavía no conquistan a sus maridos para el reino de Dios. Todavía no conquistan a sus maridos para llevarlos a la iglesia. Porque se portan como locas, fanáticas, que llegan a la casa y el marido le dice, no, es que yo no creo en Dios. Y dice, por eso te va mal, por eso es que eres así, ya estoy lo de acá. Y coge y lo manda al marido. O el marido le dice de repente, oye, mijita, hagamos esto. Yo no tengo por qué someterme a ti porque tú no eres cristiano. No, tú no crees en el evangelio. No. Ese no es el comportamiento que un cristiano debe tener cuando viene tu enemigo y te ataca. Y peor, tu esposo no es tu enemigo. Tu familia no son tus enemigos. Pero cuando sufrimos persecución por ese lado, no debes actuar. Es la oportunidad perfecta para demostrar el poder del evangelio. Si alguno aquí, mujer, está luchando con eso, ¿sabes cómo vas a convencer a tu marido? Portándote como una buena mujer. ¿Qué dice aquí? Quiero que lean las mujeres que están luchando con eso. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Y si te has estado portando mal, estado faltando el respeto a tu marido, anda y pide perdón. Y viceversa también, maridos que quieren ganar a sus esposas, pero se portan como un machista espiritual. Es que te tienes que someter a mí, mujer, y por poco ya hacen el berrinche, se botan y patalean, sométete. Dale flores. Sé proveedor, escúchala. Sé cristiano, muestra el poder del evangelio y vas a ver. De la misma manera los hijos, de la misma manera los hermanos, y así podemos decir toda la relación, de la misma manera tu jefe en el trabajo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Qué poderoso esto, ¿no? Qué poderoso. Pero nos encanta leer Apocalipsis, le hemos vencido por el poder de la sangre y por el poder del testimonio. Oh, aleluya. Entonces voy a orar por los enfermos para tener muchos testimonios. Tu testimonio es el que vence al diablo. No los testimonios que puedas acumular de gente que has orado. Tu testimonio es el que vence al diablo. Tu testimonio en esto, por ejemplo. Entonces, como dije, voy a seguir. Causa número 3, razón número 3 por la que deberíamos gozarnos en medio de la persecución. Debemos gozarnos porque eso pule nuestro carácter como cristiano. Esa es una prédica que les daré otro día. Pero ¿cuál debe ser el anhelo primario de un cristiano? Ser como Cristo. Si tu anhelo, mi hermano, primero no es ese, lamento decirte que no conoces a Cristo. Lamento decirte que no conoces a Cristo. A veces los cristianos son seducidos por el mundo, pero su anhelo más profundo es ser como Cristo. Y pocas cosas pulen nuestro carácter para que sea como el de Cristo, como la persecución. Pocas cosas pulen nuestro carácter. Si tu anhelo es más ir a la iglesia para ser feliz y ser millonario, mi hermano, tengo que decirte que tal vez tú no conoces a Cristo. El anhelo de un cristiano no es ser millonario. El anhelo de un cristiano no es ser sano. El anhelo de un cristiano no es ser el mejor predicador. El anhelo de un cristiano no es ser feliz. El anhelo de un cristiano es ser como Cristo. Si ese no es tu anhelo y tu anhelo es todo lo demás, lamento decirte que no conoces a Cristo. Duele a quien le duele, iglesia. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Anotarán todos los versículos para que ustedes puedan leer.
Pedro 5, el 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, vuelve a decir, es que este versículo también lo leemos un montón de veces. El león anda como, el diablo anda como león rugiente, pero buscando a quien devorar. ¿Y qué significa eso? Aquí Pedro lo dice, mis hermanos, estén firmes, porque eso quiere decir que va a venir en padecimientos, en persecución. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira lo que dice aquí, después de que hayas padecido un poco de tiempo. No es eterno el padecimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están recibiendo la enseñanza que les estoy dando el día de hoy? Entonces, vamos terminando. En serio, ahora sí les digo, vamos terminando. Yo sé que eso ya es un meme de los pastores, el decir ya termino y no terminar, ¿no es cierto? Pero, ok, y la razón número 4, debemos gozarnos de la persecución porque esos ataques despejan nuestros corazones del mundo. Despegan nuestros corazones del mundo. Esos ataques despegan nuestros corazones del mundo. Cada vez que el mundo nos persigue, nos recuerda que no pertenecemos al mundo, iglesia. Cada vez que se burlan por el Dios al que crees, te recuerdan que no perteneces a ellos y que le perteneces a Dios. Entonces, este no es nuestro hogar. Acá estamos solo de pasada. Eso decía Billy Graham. Acá estoy solo de paso. Mi hogar es el cielo. Y es así. Hebreos 13, 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No mire lo que ahora está pasando, mire lo que está por venir, iglesia. Y ahí es una razón grande para gozarse. No mire lo que ahora está pasando, mire lo que está por venir. No mire que ahora está pasando un proceso difícil en su carácter, mire que va a ser un buen esposo. Jesucristo no miraba únicamente el sufrimiento que estaba pasando, miraba lo que iba a pasar después cuando iba a resucitar y todos íbamos a ser salvos. No mire lo que está pasando, mire lo que está por venir. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo es que termina esto? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque vuestro galardón es grande. Iglesia, déjame decirte esto y con esto ya terminé. Tu galardón es grande en los cielos. Así que cuando venga persecución, no te deprimas, no dejes que te oprima, no te botes al piso a rendirte y a llorar ante las circunstancias. Gózate porque tu galardón es grande, gózate porque te espera un galardón grande. Si te han cerrado las puertas porque no has querido hacer negocios ilegalmente, gózate, porque entonces tu galardón aquí en la tierra también va a ser grande. El Señor te va a abrir puertas y oportunidades. Gózate, si has sido muy criticado, si has sido muy juzgado por predicar el evangelio, si te han dicho religioso, si han dicho que te falta mucho, si han dicho que te falta poder, gózate, gózate. Porque si tú lo estás haciendo por el Señor, tu galardón va a ser grande, iglesia. Gózate si tu familia te ha criticado y te ha juzgado diciéndote, religioso, zanahoria, reverendo. Gózate, porque ellos van a terminar creyendo en Cristo si así es su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos con esto yo ya sello esto de la persecución? Yo cierro este tema de la persecución. ¿Y cuántos entendieron que realmente la persecución es importante? Entonces, vaya y gócese, vaya y camine las mismas pisadas de Jesucristo. Él ya nos dejó las pisadas, dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro. Él ya nos dejó las pisadas solo para que sigamos sus pasos, para que sigamos sus padecimientos, para que sigamos su camino. Amén. Entonces, yo quiero orar para terminar en este día. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos. Vamos a orar juntos, ¿sí? Padre, yo te doy gracias, Señor, por la palabra. Yo te doy gracias por la revelación. Yo te doy gracias por tu Espíritu Santo iluminándonos en esta mañana, Señor, las Escrituras, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, habita en nosotros y el mundo a través del testimonio, en medio de la persecución, va a conocer el Espíritu de Dios que está en nosotros, Señor. Yo te doy gracias y yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí
aquí conectados, pero también mis hermanos que están siendo perseguidos alrededor del mundo entero, que están perseguidos, Señor, a través del ataque verbal, ataque físico, Señor, o ataque social, Padre. Yo oro en este día, nos ponemos en acuerdo todos juntos para orar por ellos, para interceder por ellos, Señor, con el amor que tú oras e intercedes por nosotros en el cielo, Jesucristo. Y te pedimos, Señor, nos entristece mucho la persecución que estamos pasando, nos entristece mucho la persecución que ahora pasa el cristianismo en muchos países, Señor, las iglesias que pasan en muchos países, los cristianos que están muriendo, que están siendo encarcelados, que están siendo burlados en otros países, en otras partes, aún en este país nos entristece mucho, Señor. Padre amado, pero te pedimos, dales gozo en medio de eso, Señor, que en serio te puedan conocer en medio de la persecución, que en serio puedan poner sus ojos en ti y acercarse a ti como nunca antes y puedan dar testimonio que le están sirviendo a un Dios real, que le están sirviendo a un Dios vivo en medio de todo, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, pon gozo en sus corazones, pon gozo en sus vidas, Padre, para que ellos sean testimonios de que le están sirviendo a un Dios vivo aquí en la tierra, Padre amado. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está siendo perseguido, ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros, Señor. Danos de tu gracia para poder superar esto, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para avanzar, Padre, para escalar, para seguir, Padre, para poder seguir tus pisadas, que ese es nuestro anhelo, que ese es el anhelo de todos los cristianos que aún están reuniéndose en sótanos, que están reuniéndose, Padre, en cuevas a predicar el evangelio para no ser encarcelados o asesinados, Padre. Yo te doy gracias por ellos, Padre. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Y Señor, yo te doy gracias aún porque tú utilizas, Padre, todo, hasta la persecución, tú lo utilizas para nuestro bien, para el bien de nosotros, de tus hijos, para que nos acerquemos más a como tú eres, Señor. Gracias, Padre, porque ponemos nuestros ojos en ti y queremos ser como tú y queremos enfocarnos en ti y queremos, Señor, cada día ser más como Cristo. Ese es el anhelo más profundo de nuestros corazones. Y yo te pido, Padre, cada cristiano, cada hijo tuyo que está debilitándose, que está queriendo botar la toalla, pon en su corazón. Pon en su corazón ese anhelo de ser como tú, más que el anhelo de ser feliz, más que el anhelo de saciarse, más que el anhelo de autosatisfacerse, Señor. Pon en cada uno de nosotros y de nuestros hermanos el anhelo de ser como tú lo eres, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Honramos tu presencia, honramos tu palabra, honramos tu Santo Espíritu. Te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos con todo nuestro ser, Padre amado. Y te pedimos, danos fuerzas y enséñanos a gozarnos en medio de la persecución, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.